Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a su programa, este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles buena información a través de las pantallas. Hoy nos acompaña una psicóloga perinatal, ella es Andrea Bonilla, quien nos va a estar hablando de las pérdidas perinatales, así que vamos a darle la bienvenida a Andrea. Andrea, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La idea es seguir divulgando lo que es la psicología perinatal y la importancia que tiene para todos nosotros conocerla y caer en cuenta de la importancia de nuestra salud mental en la maternidad. Cuando hablamos de pérdidas perinatales, Andrea, pues yo creo que muchas mamás y muchas familias no sabemos ni siquiera qué es el término perinatal. Entonces yo sí quisiera que para entrar en materia explicáramos a las familias qué es una pérdida perinatal y qué traduce el término perinatal. Bueno, el término perinatal traduce todo lo que está alrededor del bebé. Entonces la psicología perinatal como tal nos encargamos de estudiar y estar enfocados en la etapa del desarrollo humano donde estamos las familias decidiendo si deseamos o no tener un bebé, ya la etapa del embarazo, parto y posparto. Todo lo que tiene o todo lo que entra ahí hace parte de lo perinatal. Entonces, ¿qué entra ahí? Entra el duelo perinatal, entra todo el tema de reproducción asistida, ya como les dije, embarazo, parto y posparto, los embarazos de riesgo, los duelos perinatales en el sentido cuando ya los bebés han fallecido y las mamás o los papás quieren volver a tener un bebé, que nosotros a ellos les llamamos bebés arcoíris, sí, bebés estrellas. Entonces realmente es un espacio muy amplio del desarrollo humano que lo estudiamos y la psicología perinatal también se enfoca en ellos porque los estudios han evidenciado que no es lo mismo, por ejemplo, los trastornos mentales, una depresión perinatal se diferencia mucho de una depresión mayor. Entonces por eso dijimos, hay que estudiar esa etapa de la vida de las personas porque realmente hay muchos cambios, no solo físicos, sino también emocionalmente hablando. En cuanto a lo que me dices del duelo perinatal, el duelo perinatal es cuando un bebé muere. Puede morir intraparto o puede morir intraútero o nacen y mueren. Eso no hay una edad establecida. Hay diferentes sociedades que dicen, por ejemplo, que un duelo perinatal entra solo hasta los ciertos días después de nacido, los 8 días, pero hay unos que consideramos, pues se considera el duelo perinatal incluso un año después de nacido un bebé. Entonces no nos enfocamos solo como en el aborto, que es cuando el bebé no llega a las 20 y tantas semanas, o sea, tenemos como ciertas etapas determinadas, sino el duelo perinatal está desde que un bebé tiene, no sé, una semana como un embrión, hasta ya un año de vida después de nacido. Entonces realmente es una etapa muy larga y ya ahí entraríamos un poquito más como en los detalles. Es que realmente, Andrea, pues desde que estamos en estado de gestación, desde la semana 1, ya, o sea, si lo perdemos a la semana 1, ya inmediatamente es un duelo perinatal, porque ya estaba la ilusión de que teníamos una vida dentro de nosotros, de que íbamos a crear pues un nuevo ser. Entonces debe ser muy impactante para las mujeres que se enfrentan a estas pérdidas, sin importar las semanas de gestación que tengan o después más fuerte aún cuando nacen sus bebés y nacen de pronto y mueren o tienen que parir su bebé muerto, porque muchas veces les pasa eso. Entonces todas vamos a parir, sabemos que es un momento difícil, pero cuando tenemos que ir a parir y sabemos que vamos a parir un hijito muerto, o sea, es bien complejo esta situación. Bueno, es algo que casi no se habla, o sea, socialmente no conocemos o poco conocemos el duelo perinatal. ¿Por qué socialmente eso está como tan oculto, tan por allá a un ladito, como que le tenemos un misterio a hablar de los duelos y de las pérdidas perinatales? Esa pregunta me parece muy pertinente y por eso es importante hablar del duelo perinatal acá, porque generalmente, si nosotros pensamos en nuestra sociedad, el tema de la muerte, también por la cultura, el tipo de religiones y demás, la muerte es un tema que no se habla, que es como un tabú, que queremos pasarlo rápidamente por el sufrimiento y porque no lo hablamos, entonces no estamos preparados. Yo sé que no estamos preparados para la muerte, pero cuando viene la muerte de un bebé, que en teoría se espera que cuando llega un bebé a la vida, pues a la casa se espera vida, se espera alegría, se espera como toda esa ilusión que tú decías. Una de las cosas que más vienen con la pérdida perinatal
es la pérdida de ilusiones, ¿no? Entonces, cuando tú te enteras, viene mucha ambivalencia cuando uno se entera de un embarazo, porque uno dice, ¿será que sí podré ser mamá? O ese temor de qué lindo, pero no sé si lo logre. Pero desde el momento uno en que tú te ves embarazada con tu pareja, empieza la ilusión, ¿no? De, y cuando llegue, y cuando nazca, qué vamos a hacer, y si es niño tal cosa, y si es niño tal otra. ¿Y cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner? Entonces, toda esa ilusión, o sea, lo que se pierde o lo que se muere, no es solo una persona, un cuerpo, un bebé, sino toda la ilusión y todos esos planes que venían con ese bebé. Entonces, ¿por qué no se habla? Porque si la muerte de los adultos es muy difícil considerarla en nuestra cabeza, la del bebé es aún más, porque ya lo que te decía, uno espera vida, uno espera como la prolongación de nuestra especie, de nuestra familia, y viene esa noticia, ¿no? Entonces, incluso el sistema médico no está preparado para esos duelos. O sea, ya hemos visto también, y la idea es hacer intervención con ellos, en quién acoge a los que cuidan. Entonces, en mi caso, como quién acoge a esas mamás, pero con los médicos también es quién acoge a ellos que están muy entre la vida y la muerte. Y el médico también es él, o las médicas son las que están siempre velando por la vida, Por cuidar vida. por sobrevivir, por todo ese tema. Entonces, cuando, por ejemplo, una pérdida que está anunciada, que es lo que tú decías, un embarazo donde te dicen no hay viabilidad de vida, o sea, el niño puede nacer, pero tiene unas horas, tal vez nace y muere, entonces ya vienes con ese proceso de duelo desde la cabeza. Sí. También hay unas cosas, pues hay otra cosa que nos dicen es, bueno, vas a interrumpir el embarazo, pues porque viene con un problema, no sé, genético, lo que sea el bebé. Entonces, es un tema complejo, porque tiene muchos, es un abanico como de opciones, pero sobre todo es porque nos duele mucho la muerte de los niños cuando en realidad deberían vivir. Entonces es como una cosa en contra de lo normal o en contra de la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Nos hace mucho daño callar. Entonces hay mujeres o parejas que esperamos, por ejemplo, que el niño, pues tener el tamizaje genético, que es pues como esa ecografía que nos dicen, como que vamos chuleando. Pero lo que hemos visto es que cuando nosotros decidimos callar el embarazo y tenemos un aborto, es muy duro porque lo vivimos aún más en silencio, pues porque no lo comentamos. Entonces uno también evita comentarlo porque uno dice, no, es que si lo pierdo me van a estar preguntando qué pasó con el bebé, entonces eso me va a dar duro, pero también da muy duro vivirlo en silencio y no tener con quién compartirlo porque no lo contaste. Entonces eso sería. Y que son pocas las familias y las parejas que se enfrentan a estas pérdidas, porque digamos que, pues como no se habla, entonces no conocemos a personas que hayan vivido una situación similar y en las que nos podamos apoyar, ¿cierto? Que buscar apoyo en personas que ya hayan vivido esas experiencias, yo creo que es algo muy valioso, pero como es algo que está tan silenciado, pues no encontramos en quién apoyarnos, en quién buscar esa ayuda. Entonces yo creo que sí es muy valioso, Andrea, que empecemos a hablar de las pérdidas y de los duelos perinatales, porque hay que vivirlos, y no solamente lo vive la mujer, que es la madre, que perdió su bebé, ¿cierto? Sino que el padre también tenía esa ilusión, estaban los abuelos, y había toda una familia que estaba esperando la llegada y que también son como invisibilizados, o sea, como que sabemos que la madre es la que más sufre, ¿cierto? Porque ella es la que está perdiendo ese bebé, pero no tenemos en cuenta que en el papá también se puede ocasionar un dolor, que en la familia también se puede ocasionar un dolor y un duelo. Entonces, ¿por qué es importante también involucrarlos a ellos en esta pérdida, en este duelo? Lo que tú dices, siempre nos enfocamos mucho en la mamá, pues porque es la que lo tuvo en la barriga, pues como que lo vemos esa conexión. Pero eso no quiere decir que el papá ni los otros parientes no tuvieran un vínculo. El vínculo con el papá se crea también con las ilusiones, le hablan al bebé, están pendientes, lo acompañan a uno a los chequeos. Bueno, siempre hay un vínculo que se está construyendo, así como el que nosotros hemos construido. Pero entonces es importante tener en cuenta la opinión del papá, qué pasa ahí. Lo mismo el contexto, yo tengo mucho en cuenta como todo el contexto. Entonces, por ejemplo, el tema de la masculinidad. Los mandatos de no, usted tiene que estar firme para que ella esté bien, pero por dentro se están destruyendo, por decirlo así, están cayendo también lentamente. También otra cosa importante que estabas hablando es la importancia de compartir con alguien que siente lo que tú sientes. Entonces yo siempre, por ejemplo, en mi terapia, hacemos un acompañamiento individual familiar, pero también sugiero mucho grupos de apoyo. Y hay grupos de apoyo específicos para hombres,
por Es lo muy mismo, valioso. porque se sienten aún menos visibilizados, menos escuchados. Entonces sí es vital compartir, sobre todo no solo el duelo perinatal, sino el duelo en general. Siempre se sugiere los grupos de apoyo, porque realmente te puedes lograr poner en la piel, o sea, o escuchas a alguien que dice, sí, él me entiende. Entonces eso es muy importante como en el acompañamiento. Y que con estas pérdidas es muy difícil encontrar quien entienda nuestro dolor, o sea, esa empatía, que entiendan por la situación que nosotros estamos atravesando, que de verdad perdimos un ser humano, una ilusión, un proyecto que nos cambió la vida rotundamente, y que también, Andrea, yo creería que con estas pérdidas la dinámica de la pareja puede cambiar muchísimo, porque pues entran en un choque emocional los dos. Hormonalmente la mujer pues si estuvo gestando, su cuerpo hormonalmente estaba ya así como medio alborotado, y encima entonces ya tiene la pérdida, o sea, emocionalmente no está bien, psicológicamente no está bien, y cómo enfrentarse a esta pérdida y que la pareja continúe, o cómo trabajas tú con las parejas que se enfrentan a estas situaciones. No, pues lo que tú dices, si un posparto es duro, realmente nosotros tratamos desde psicología perinatal de acompañar y preparar a las mujeres y las familias para un posparto. Ahora imagínate un posparto con un duelo, porque, ¿sabes? Es el cambio hormonal, el cambio de la adaptación, y ahora adaptarte a un sueño que no se cumplió, que yo lo asociaba mucho como, por ejemplo, una analogía, como que uno piensa que me voy a ir a la playa, entonces haces toda la maleta con la playita ideal, y cuando nace tu bebé, cuando no nace o nace muerto, va para UCI y luego muere, es como si te hubieras cogido una maleta de ropa de tierra caliente y llegaras a Alaska. Entonces quedas como sin piso, quedas ¿sabes? Sin idioma, sin la plata, sin los dólares, sin nada, como si fueras a Alaska. Entonces es realmente un cambio de planes que es traumático. Entonces, por ejemplo, no se habla, y muchas veces cuando atendemos o cuando hacemos yoga prenatal o hacemos, ¿sabes?, como donde están estas mujeres embarazadas y sus familias, no preguntamos si hubo alguna muerte perinatal. Y es muy importante, porque es que es diferente cuando hablamos del lenguaje de sí, van a ser el bebé, increíble, haz este ejercicio, y cuando hay unas que están muertas del miedo, porque dicen, generalmente cuando tuvieron una muerte perinatal, las familias a veces ahí sí no cuentan porque dicen, tengo miedo que se vuelva a morir. Hay también, por ejemplo, si murió el bebé en las 25 semanas, entonces cuando la mamá se está acercando a esa semana de gestación, o sea, hay muchos recuerdos, hay muchas cosas que son duras. Por eso, si nosotros lo habláramos, no solo desde la cotidianidad, sino también desde los especialistas, evitaríamos más sufrimientos como en silencio, y mucho más trauma, por decirlo así. Entonces sí es necesario hablarlo, y es necesario el tema de las familias. Por ejemplo, lo que tú decías, no se cuenta, o la primera que se hace es como, saquémosle todo, no hablemos del bebé, ni siquiera le ponen el nombre del bebé. Entonces eso del lenguaje es súper importante, no solo en las casas, sino la idea es hablar del bebé. Entonces no, se llamaba Alejandro, entonces Alejandro, y cuando quieren hablar, ponerle ese nombre. Por ejemplo, en las clínicas como que dicen se murió el bebé o se murió el feto. No. Que eso es una cosa supremamente dolorosa para las familias. Entonces, para la mamá. No es un feto, así tenga 2 semanas de embarazo, es su bebé y es algo importante para ellas. Entonces es necesario hablarle, darle el nombre que es y decir que es una muerte, no es una pérdida. Lo que yo te decía, como que lo que se pierden son las cosas y uno tiene la ilusión de encontrarla. El bebé se murió y no está perdido. Entonces eso también es como vital tenerlo en cuenta. Yo creo que socialmente lo que tenemos que hacer es reconocer que existen las pérdidas perinatales, que afecta no solamente a la madre, sino a toda la familia. Andrea, vamos a nuestro corte a comerciales y ya regresamos hablando de las pérdidas y de los duelos perinatales, que es un tema muy invisibilizado y muy silenciado, pero que yo creo que a muchas familias les ha pasado. Y bueno, es muy importante resignificar esta circunstancia por la que han atravesado. Entonces ya regresamos.
Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Santi, mira por aquí tu torta. Muchísimas gracias, Kate. Oíste, vos estás bien, te veo como un poquito preocupada. Ay, Santi, pues la verdad no me pasa nada grave, pero sí he estado como muy pensativa y estresada. La situación del mundo ha cambiado, la economía ha cambiado y eso me genera una cantidad de inseguridades para mi futuro. Eso sí es verdad. Imagínate que la vez pasada estábamos hablando justamente de eso en mi casa. ¿Y cómo te parece que mi papá adquirió un seguro de vida y un seguro contra accidentes que en caso de que le llegue a pasar algo o nos llegue a faltar, nosotros podamos contar con algunos recursos? Viste, pero eso suena lo más interesante. ¿Y qué tan lindo tu papá haberse puesto en esa? Pero vos también podés, porque ahora Plenitud ofrece varias opciones en seguros. Eso es exactamente lo que voy a hacer, Santi. Eso es un muy buen consejo. Yo a mi familia la quiero mucho. Y qué mejor forma de demostrarle que los amo con un seguro de Plenitud. Total, Kate. Y ve, haceme un favor, tráeme la cuenta que me tengo que ir en 15 minuticos. Cómete la torta tranquilo, ¿ya por dónde vas? Es que ¿cómo te parece que Plenitud está ofreciendo unas charlas y unas capacitaciones súper interesantes y comienza una como en 20 minutos? Pero usted le está sacando mucho provecho a Plenitud. Claro, y es que todos deberíamos, Katy, porque es que con un plan tan bueno ya no hay razón para no tenerlo. Adicionalmente, con todo lo que puedes ahorrar, sale prácticamente gratis. Y lo mejor de todo es que ahora hasta podemos ganar dinero ofreciéndole Plenitud a los amigos. Ah, no, pero eso está muy interesante, mejor dicho, vea, ya llegó el primer candidato. Voy a ir a ofrecer Plenitud a todos mis amigos. Que Dale, estés bien, Santi. cuídate. Regresamos de nuestro corte hablando de los duelos y las pérdidas perinatales, un tema que socialmente no es tan común, no se comenta, no se habla, que está por allá en una esquinita muy tapado y que muchas familias viven a diario estas pérdidas y estas situaciones de duelos perinatales. Y para esto está con nosotros Andrea. Andrea, antes de irnos a comerciales estábamos hablando de cómo socialmente se viene silenciando este tema, ¿cierto? Hay otra situación también que ahora, como en Colombia se aprobó el aborto legal, ¿cierto? Hasta la semana 24, pues las mujeres que quedan en estado de gestación, que de pronto no lo planeaban o que tuvieron una situación de violación o cualquier otra situación, también pues, toman la decisión de abortar, ¿cierto? De interrumpir su embarazo. ¿Atraviesan estas mujeres también un duelo perinatal o podríamos pensar que como es una decisión que se tomó a conciencia, ¿cierto? Que fue una decisión que tomamos nosotros a conciencia como personas adultas, no pasamos por estos duelos o por estas situaciones de traumas? Bueno, cuando hablamos de interrupción de un embarazo, ese duelo sí que es negado porque sienten
a veces las mujeres o también incluso la misma sociedad genera esa presión de no te puedes sentir mal porque fue una decisión tuya, entonces ¿para qué lo hiciste si te vas a sentir mal? Pero sí, definitivamente un duelo es un duelo independientemente que sea una decisión tuya, por lo mismo, no solo el tema hormonal, que va a ser como todo ese proceso, sino es una pérdida. O sea, que tú hayas decidido, una pérdida en el sentido que la decidiste, pero es una muerte y es un proceso duro. Entonces no quiere decir que porque sea una decisión no es validada. ¿Qué pasa? Hay ciertas cosas que no son validadas. Por ejemplo, el bebé que muere a las 8 semanas, entonces te lo comparan como, bueno, menos mal no nació. Como si el bebé de las 40 semanas a término fuera más importante o después que un recién bebé. nacido fuera más importante que el de 2 semanas, pero es que el duelo, la tristeza, son sensaciones, es subjetivo. O sea, nadie te puede decir, no, es que tú vas a sufrir menos porque la otra se le murió a tal edad. Entonces, es como tener en cuenta y validar ese dolor y que no hay cómo compararlo, no debemos hacer ese tipo de comparaciones, pero sí, las mujeres que interrumpen los embarazos también tienen un duelo perinatal y con todo lo que esto conlleva. Sí, aparte que cuando lo hacen de una manera conocida socialmente, pues cargan con el estigma y encima con el duelo, entonces es muy complejo. Yo hace poquito escuchaba una historia de una mujer que abortó cuando tenía 19 años y ahora tiene 40 y ella a sus 40 años ya es mamá de 2 después de ese aborto y decía que ella y todavía se imagina cómo pudo haber sido su vida con ese bebé pues, que abortó, ¿cierto? Que a veces se imagina como ahora a los 40 ya tendría 20, entonces se imagina un montón de cosas, entonces mira que es un tema que está latente por el resto de la vida en la mujer, sobre todo en la mujer. Y no quiere decir que porque fue una decisión, entonces no importa, y no importa lo que sientes. Entonces sí, lo que tú dices de las fechas, por ejemplo, tú ves cuando, eso es muy chévere también, como, o muy interesante leer los relatos de pérdidas o de muertes, porque también te identificas, tienes cosas en común y cuando uno los lee, ves como las fechas, por ejemplo, hoy cumpliría 15 años, hoy era el día que iba a nacer, o sea, siempre, o sea, muere el bebé, pero el recuerdo siempre está vivo y el amor siempre permanece, o sea, eso es algo que el amor sigue aumentando y siempre hay una ilusión de algún reencuentro, de, ¿sabes? Como que siempre está esa esperanza y siempre será su hijo. Entonces hay mujeres, hay familias que te dicen, bueno, ¿tú cuántos hijos tienes? Y dices, tengo 3 en la tierra y tengo 2 en el cielo. Entonces, eso es la manera también de visibilizar, de decir, ¿sabes? De contar como las pérdidas, cuáles muertes tienes también y cuántos hijos tienes. Hay otras familias que también incluso celebran los cumpleaños de esos bebés. O sea, puedes ver, y hay familias que han perdido no 1, 2, 3, 4. Entonces, todo eso hace parte como de nombrarlo y son presentes porque son sus hijos. Son sus hijos y ahí están, y ahí estuvieron, o sea, ocuparon un lugar en sus vidas en ese momento, así haya sido durante unas semanas de gestación o así haya nacido y haya muerto a las horas, a los días, pero estuvo, ocupó el lugar, existió, se llamó, se nombró, entonces bueno, hay que darle lugar y reconocerlo. Andrea, de eso me gustaría hablar y es, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico genético en la gestación, los especialistas muchas veces sugieren interrumpir el embarazo, ¿cierto? De acuerdo pues como al diagnóstico que se haga en el tamizaje. Estas familias tienen mucho miedo porque bueno, si continúan el embarazo, entonces tienen miedo a que en el momento del parto pueda fallecer el bebé o pueda fallecer la madre, ¿cierto? Que si el bebé vive y pues se lleva un embarazo a feliz término y un parto a feliz término, pues entonces ya el bebé va a nacer con una patología, sea una parálisis, no sé, o cualquier otras patologías que existen hoy en día, genéticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser mi vida llevando una vida con una persona con una condición o una discapacidad? Y bueno, si decido interrumpir el embarazo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y si vuelvo a quedar en estado de gestación, me vuelve a suceder. ¿Cómo abordar a estas familias que están atravesando esta situación? Bueno, se ve mucho que la persuasión es para hacer la interrupción, pero lo que hablando emocionalmente, lo que se debería sugerir es como, bueno, evaluar realmente los riesgos, pues porque nadie quiere, siempre se está pensando como en la seguridad, pero que sea una decisión conjunta, no solo del sistema sanitario o el sistema médico, sino también con esta familia, donde ellos, lo ideal sería que, y hay muchas parejas que deciden
seguir como finalizar su embarazo, Sí. esperar las horas que sean para tener ese tiempo con sus bebés. Eso sería lo ideal, pues como que sea una decisión conjunta. Hay otros que también deciden, por ejemplo, donar los órganos de sus bebés, ¿sabes? Como dar vida y más vida. La otra es también, que no lo hemos tocado, el tema de la lactancia en un duelo perinatal. Es Porque muy duro. muere el bebé, pero la mamá pues va a hacer todo el proceso hormonal, todo el tema de lactancia. Hay unos videos muy bonitos en internet, por ejemplo, me acuerdo de uno, de una familia, su bebé muere a los 5 meses después de nacimiento y la mamá, como su parte terapéutica era seguirse extrayendo la leche, y se hace mucha donación a los bancos de leche. Hay mucho tema, pues con lo de la donación de leche, sobre todo porque dicen, bueno, pero si se murió el bebé, ¿será que esa leche sí sirve? Pero es como es una resignificación de esa muerte, donar esa leche para bebés que lo necesitan. Entonces, lo que tú dices, el duelo, ¿qué pasa con el duelo perinatal? Que no lo hemos hablado, genera un gran shock en ese mismo momento, y las familias, por ejemplo, todos queremos que la muerte pase rápido. Entonces, eso es lo que se ha visto, es súper rápido, como bueno, ¿y qué van a hacer? Y rapidito, como que queremos que cerrar esa página y continuar. Entonces, en ese momento de shock, las familias no logran decidir qué hacer con el cuerpo. Por ejemplo, cuando están en el hospital, tienen muchas documentaciones, entonces no pueden tomar decisiones. Entonces, por eso también es importante ese apoyo en cuanto al hospital. Y afuera es lo mismo, estás también en un estado de shock. ¿Qué necesitas? No necesitamos frases que yo sé que lo hacen también con la mejor intención de, por ejemplo, pero estás joven, tranquila, ya en menos de nada vas a estar embarazada de nuevo, bueno, pero igual tienes estos 2 hijos, tranquila que tienes a quien cuidar. Pero es como si nosotros a un adulto, o sea, yo creo que una manera de uno pensar qué le puedo decir a una persona que está pasando por un duelo perinatal es, ¿qué no le diría a una persona que se le murió un adulto? O sea, tú no le dirías cuando se te muere tu esposo, ¿Qué hacer en esa tranquila, hay muchos hombres en el Sí, mundo, es vas a cierto. conseguir otro. Entonces, esa es una manera como también uno pensar, bueno, ¿qué le diría el hecho que sea un niño, qué le diría a un adulto que pierde a un adulto? Eso yo creo que nos da mucha delicadeza como con el lenguaje. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo tratar y cómo ayudar a esa familia? Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una situación personal, y mi mamá perdió a su hijito a la semana 39 de gestación, y cuando lo parió pues muerto, y nosotros nunca lo conocimos, porque pues nos invisibilizaron, o sea, estábamos muy pequeños, mi hermanita y yo éramos muy pequeñas, y entonces nos invisibilizaron porque era muy fuerte para los niños mostrarle a su hermanito bebé muertecito. Entonces fue como que nada más lo vio mi mamá, lo cargó un momentico, porque también fue así, o sea, como que no, vamos ya a hacer todos los trámites para el funeral, porque tenemos que pasar la página rapidito. Y me acaba de traer como ese momento, y yo digo, o sea, yo nunca lo conocí, o sea, sé cómo fue por lo que me dicen, pero nunca lo conocí, nunca. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños? Pensamos que ellos son los que se van a traumatizar, que es muy fuerte para ellos la muerte, que es muy fuerte, por ejemplo, cuando nos dicen puedo estar en el nacimiento de mi hermano, ellos lo ven con naturalidad, somos nosotros los que les ponemos como ese estigma. Igual, hay maneras de acompañar a los niños, de explicarles, como pues decirles, mira tú, pues porque ellos extrañan, ellos dicen, bueno, iba a venir mi bebé, pues el bebé de mi mamá, ya mi mamá no tiene la barriga y no está el bebé. Entonces, como no, se fue de viaje, no, las cosas hay que decirlas Sí, con no, a las nosotros sí nos palabras que dijeron son. pues que se había muerto, pero nunca nos mostraron el bebé, o sea, porque el bebé nació, pero nunca nos lo mostraron. Y lo que tú dices, de todo rapidito, un ratico, la Sí, idea, sí. pues lo que se espera siempre, o la práctica que se desea, por ejemplo, cuando pasa en las clínicas, es que esas familias tengan tiempo de estar con su bebé, No, el eso tiempo no que sea pasa. necesario. No pasa. Que esas familias quieren estar acompañadas de sus abuelas, de su familia, que entraran incluso, así ya supieran que el bebé, por ejemplo, está en nacimiento y ya sabemos que viene, pues, que viene muerto. Entonces, es como, eso es lo que hace falta. Por ejemplo, existen unas cunas que mantienen el frío, son el frío. Entonces, la idea es que los bebés, cuando nacen muertos, los puedan tener ahí y que se conserven como están recién nacidos por mucho tiempo para que los papás puedan estar ahí. ¿Qué pasa? Como queremos que todo sea rápido, nada más para nosotros el embarazo es muy rápido, que uno dice, Dios, tantos cambios en todo ese momento. Entonces imagínate una muerte y que te dicen rápido, 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 eso se pasa como un sueño, entonces no logras realmente Procesar y darle el vivir ese tiempo momento, sí. al duelo, porque hacemos funerales.
porque es el momento. El funeral, ¿para qué sirve? No es la despedida, es el momento, es todos esos días que nos tomamos. De tramitar las emociones. Es para entender como, oiga, y muchas veces no lo entendemos, pero mira cuántos días nos toma. Y cuando hay un muerto, pues hay una muerte de un bebé, es como todo rápido, listo, se fueron, siguiente. Ya, es cierto. Ya se nos va acabando el tiempo, Andrea, de una manera así muy precisa. ¿Cuándo volver a planear a tener otro bebé después de una pérdida perinatal? De nuevo, eso viene, es una decisión muy personal. Obviamente hay unas sugerencias dependiendo de por qué fue la muerte y demás. Hay unas sugerencias clínicas, pero lo que siempre pensamos desde la psicología y la salud mental es una decisión personal. Cuando se sienta capaz, y cuando vienen los bebés arcoíris, porque se llaman arcoíris, porque es como, sabes, el arcoíris para que salga necesita sol y lluvia. Entonces es como la manera en que sale el sol, pero la tormenta sigue. Entonces no quiere decir, porque también piensan que nace un bebé arcoíris, entonces siguiente, cerramos esa pauta, pero lo que ya les dije, el hijo siempre va a ser su hijo, así esté muerto. Sí. Entonces la idea es que ellas mismas tomen su decisión y se sientan tranquilas de tomarla, pero sí viene con mucha carga también de ansiedad y de emociones cuando viene el arcoíris. Y esos bebés arcoíris llegan con una misión de curar el corazón de esos papás, muy bonita. Entonces, bueno, qué rico que se puedan dar esa oportunidad. Andrea, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y abordar este tema tan importante y tan silenciado a nivel social, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrirle la oportunidad a este tema de ser visibilizado. ¿Dónde te pueden contactar las familias? Me pueden contactar en mi Instagram, que también tiene mucha información, me gusta mucho la psicoeducación, pueden encontrar muchos temas de salud mental y de duelo en Tesicoriento con PS, Tesicoriento igual, yo se los dejo para que... Lo ponemos en pantalla. Listo. Andrea, muchas gracias nuevamente, y a ustedes, familias, también muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.